Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta de bienestar integral y host de este espacio, y estoy muy honrada de tener aquí en este lugar a una mujer que admiro un montón y de la que vamos a aprender muchísimo. Ella es María Paulina Romo. Ella es una destacada empresaria ecuatoriana que tiene más de 18 años de experiencia en los sectores petroleros y logísticos, y desde hace 16 años es la cabeza del grupo Entrega. Y creo que es importantísimo entender que no solamente es la cabeza, sino la que de alguna forma ha liderado durante estos años esta empresa que ha venido creciendo muchísimo en nuestro país y que hoy por hoy se ha convertido en un referente. Con ella vamos a hablar del equilibrio, del emprendimiento, de lo importante que es tener plenitud para llegar al éxito. Así que me siento muy honrada de tenerte aquí. Además, quiero contarles que María Paulina ha sido reconocida dentro de las 100 líderes con mayor reputación en el Ecuador, según el ranking Merco 2023, y recientemente fue incluida en el top de las 10 mujeres líderes del medio digital en el Ecuador. Así que estoy honradísima de tenerte hoy aquí en Más Bienestar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. Yo encantada de formar parte de tu espacio y de hablar de bienestar, que eso creo que muy poco se habla y creo que también es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? En la salud mental. Tal cual, y creo que es súper importante entender que para poder llegar a tener ese éxito que todos como seres humanos queremos tener, es necesario trabajarnos y como ir hacia adentro para reconocer ese lado humano y también en ello empezar a trabajar con humildad, digo yo siempre, y con mucho amor y sobre todo con mucha resistencia. ¿Qué hace María Paulina para poder tener ese equilibrio en su vida? Sin duda alguna debe ser una tarea retadora porque manejas una empresa supremamente grande en nuestro país y poder solventar esos momentos de estrés y demás hace que nuestro cuerpo muchas veces diga, no quiero más hoy. ¿Cómo trabajas tu equilibrio? Bueno, primero contarte que yo co-lidero porque nosotros somos 3 socios. Boris Aguirre, que además es mi socio y mi esposo. Él es el gerente general del grupo. Y Juan Sebastián Aguirre, que es el tercero en generación. Entonces creo que somos 3 generaciones pensando en el proceso y en el crecimiento del grupo. Y creo que se ayuda muchísimo, ayuda al equilibrio porque te permite tener roles dentro del proceso. Te permite generar este espacio de también entendimiento distinto de las diferentes generaciones. Creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros, por ejemplo, para innovar, para tener otras visiones distintas a como yo pienso, como piensa Boris o como piensa Juan Sebastián. Entonces creo que lo importante aquí a veces es visible a alguien, pero creo que el co-liderar es un proceso de madurez dentro de los grupos que es necesario y que es auténtico en este punto cuando quieres crecer, sobre todo. ¿Cómo nace este grupo que hoy por hoy, 16 años después, se ha convertido en una de las empresas más importantes del país? Porque siempre, yo digo que si un sueño está en tu corazón, es porque del universo vendrá la forma en la que la vas a poder hacer. Es decir, si del universo viene la visión, de él viene la provisión, digo yo. Pero ¿cómo nace esta idea? Y sobre todo, ¿cómo haces para trabajar en esta sociedad conyugal y también profesional? Porque yo creo que esa es una cosa súper retadora y que muchas parejas a veces se ponen en el yo no podría trabajar con mi esposo. ¿Cómo nace y cómo logras tener también este equilibrio entre este socio conyugal y profesional? Bueno, esa es una historia linda que no me voy a querer poder alargar porque sé que tu programa es cortito, pero yo creo que nace de esa confianza, nace de parte de esa confianza. Yo estaba terminando, en realidad estaba cerrando mi primer emprendimiento y estaba tomándome mi año sabático y a Boris le estaban ofreciendo acciones de una de las primeras compañías del grupo, que era Entregas, que era una compañía pequeña que estaba en el mercado ya 4 años, en el 2008, todo esto pasa en el 2008. Mi especialización es finanzas, la de él es comercial, entonces Boris me dice, analiza esta compañía a ver si es interesante, me están invitando a ser socio. Y no te alargo la historia, analicé la compañía y cuando estaba con los socios
creo que les di tanta seguridad en el análisis porque les dije, bueno, ¿quieren la buena o la mala? Entonces me dijeron, bueno, la buena. Me dije, la buena es que esta compañía funciona, estamos fluyendo, factura, tiene clientes. Y me dicen, ¿la mala? Digo, la mala es que está quebrada y que este año tiene que estar en números azules o si no, pasa al proceso de disolución. Entonces, claro, para ellos esto era chino. Claro. O sea, digamos, ¿de qué se trata esto? Y bueno, ahí, como yo estaba justo en mi año sabático, me ofrecieron contratarme y yo les dije que no, que en realidad podía, en vez de que me paguen un sueldo, lo que hacía es comprar las mismas acciones de Boris, pero con trabajo. Una mujer inteligente. Porque en ese momento mi primer emprendimiento me había agotado todos los ahorros, regresé nuevamente a tocar las puertas de mi papá. No quebró, pero mi socio, yo tenía un centro cultural que está muy cerca de acá, que estaba muy cerca de acá en la Valladolid, se llamaba La Casa al Lado. Okay. Y mi socio, que era de fuera, en realidad él quería ponerse un bar, o sea, de un centro cultural a un bar. O sea, yo adoro el arte, adoro el teatro, entonces, claro, este centro tenía una galería, tenía una librería, era socia con una súper artista como es Pilar Bustos y Genoveva Mora, que ellas se montaron la librería en La Casa al Lado también. Entonces era un espacio auténtico y súper potente. Pero claro, mi socio cuando vino con una idea muy de Estados Unidos me decía, no, yo prefiero un bar, necesitamos hacer de este teatro un teatro hermoso de un italiano, lindísimo, en una casa cerca de acá. Pero era un concepto completamente diferente. Entonces ahí yo dije, yo me abro porque, digamos, no comparto eso y eso es una de las cosas que es súper importante en el emprendimiento. No importa qué mareas vengan, pero el propósito tiene que prevalecer entre los accionistas de que cumplan ese mismo propósito. Correcto. Si tu propósito no es el mismo que el mío, entonces no podemos estar juntos y no va a fluir. Entonces yo cerré así con el mismo ímpetu que abrí. Yo era gerente general de ese negocio. Cerré, tuve que despedir gente, tuve que liquidar, etc. En el momento más pico de La Casa al Lado, lastimosamente. Pero bueno, venía con esa experiencia y les dije, no, yo compro mis acciones con trabajo. Y compro el porcentaje que Boris está comprando. Y bueno, y así fue como compré las acciones de Entregas, que es la primera compañía del grupo. Dentro de ese liderazgo que te ha tocado manejar en el transcurso de estos años, ¿cuál crees tú que ha sido la decisión más difícil que María Paulina ha tenido que tomar para que la empresa esté hoy por hoy como está? Entendiendo que tienes 2 socios con los que compartes, pero sin duda siempre hay algo que a uno le cuesta un poco más y que dice, a pesar de que sea dura, a pesar de que sé que es una decisión difícil, sé que es una decisión que me va a llevar al lugar en el que quiero estar. Bueno, yo creo que la decisión más dura, aunque sabíamos que era una decisión necesaria de hacer, fue cuando decidimos representar a FedEx en el Ecuador. Esto era en el 2012. Yo estaba inconscientemente embarazada y en realidad teníamos, digamos, un negocio bien pequeño, estructurado para tener todo el tema de certificación internacional y demás en la aduana, pero no teníamos nada de estructura para el negocio que se venía. Entonces, en agosto, después de un proceso de más de un año de idas y venidas con FedEx, FedEx dijo, tienes 2 opciones. La una es que tomen el negocio hoy, en noviembre, comiencen nuestra representación en noviembre, y la otra es que esperemos al próximo trimestre para lanzar otra licitación y ahí no sabemos si ustedes van a hacer o no. Ajá. Así que nos miramos a la cara con Boris y dijimos, no, nos lanzamos al estrellato. Es hoy o es hoy. Es hoy, es hoy. Y pasamos de, no sé, un poco más de 15 empleados a 80 empleados de la noche a la mañana. Tuvimos que capacitar en 2 semanas, tuvimos que montar una operación que significaba casi 10 veces nuestra operación en menos de 2 meses. Y eso fue un reto enorme y yo en medio estaba literalmente como diagnosticada de que estaba
embarazada. Y para mí era un reto, no tanto el porque me parecía que el embarazo tenía un reto más significativo, sino porque era una coyuntura en donde yo decía, tengo que estar completamente lúcida, casi no dormía, o sea, vinieron meses súper duros. Y recontra enfocada en el propósito de ese momento. Así que recuerdo estar con la panza muy grande, Luciano adentro, y gente que me hablaba, porque bueno, la coyuntura cuando nosotros representamos a FedEx venía un nuevo sistema de aduanas, era todo nuevo para todos, y nosotros además con equipo nuevo. Entonces, no te alargo el cuento, pero claro, había muchas cosas. Ahí me enteré, por ejemplo, que en el sector de courier, si una novia está pendiente de su vestido, es una urgencia para evidentemente, no puede no llegar ese vestido. Tienes que dejar absolutamente todo en la aduana para liberar ese vestido de novia. Wow. Y de esas tuvimos algunas, así que bueno, hay muchísimas historias, pero creo que fue una decisión extremadamente dura, súper retadora, pero la que nos cambió la vida también como grupo, porque obviamente el representar un top 100 de las empresas más reputadas, con mayor reputación del mundo, como es FedEx, la aerolínea más grande del mundo, como es FedEx, es un reto enorme, te enseña muchísimo. No tienes que inventarte el agua tibia porque los estándares que tiene una compañía como FedEx te ayuda a crecer y te ayuda a hacer porque mejor todo está en proceso, todo está listo para que tú lo realices. Sin duda. Y yo creo que esos saltos cuánticos, que a veces uno se lanza y no sabe si es que el paracaídas se le va a abrir, son esos saltos que te llevan a estar en el lugar en el que quieres estar. ¿Alguna vez tú te imaginaste manejando una empresa que representara una empresa tan grande? Y si sí te lo imaginaste, ¿fue mucho tiempo después que llegó ese sueño? Yo creo que, a ver, el sueño de ser emprendedora creo que lo heredé de Boris. Boris, un soñador de siempre, pensando en ser emprendedor. A mí me nace este tema de emprendimiento por casualidad. Fui a hacer mi maestría en Estados Unidos, me propone mi primer emprendimiento y como que yo me sentía bastante cómoda en el sector corporativo, había crecido, o sea, yo fui controller a los 24 años, entonces, y de una empresa petrolera súper grande que manejaba, era de las más grandes de América Latina. Entonces, digamos que el sector corporativo a mí siempre me sentí muy cómoda y crecí muy rápido. Entonces, no era una idealización. Ya cuando pasa el primer emprendimiento, creo que me quedé con ese gusanito. Y para mí sí fue difícil como, ¿dónde van los tiros? Creo que fue una bendición y coincidencia, que no termina siendo coincidencia, ¿no? El tema de entregas. Pero una vez que tomé y retomé esos sueños, para mí siempre lo digo, que fue un renacer de esa estructura y visualizar que esto podía ser extremadamente de calidad, grande, porque ese es uno de los estigmas de muchas veces que tienen con las compañías ecuatorianas y que yo lo defiendo mucho al revés, y es, tenemos estándares grandes, podemos ser una de las empresas grandes en reputación, en calidad, en gobernanza. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad de que una empresa ecuatoriana, es una empresa ecuatoriana? Casi siempre el momento que a mí me buscan y saben que representamos a FedEx es como que se abre ese paraguas en donde todo el mundo está idealizando, pero creo que nosotros somos capaces de hacer una compañía de primer nivel, con altos estándares de calidad, con una reputación de gente, de medio ambiente, de sociedad, y creo que eso es importantísimo, que nosotros nos visualicemos en ese sueño de poder ser un número uno siendo ecuatorianos. Mi querida María Paulina, ¿cómo se ve para ti una empresa con alma? Nosotros siempre nos preguntamos y por eso orgullosamente somos la única empresa B reconocida en el Ecuador en el sector logístico, porque nos preguntamos, ¿qué hacemos qué te mueve para que te levantes todos los días? Y cuando hicimos esta pregunta súper colaborativa con todos, nos movía estos tres ejes que para mí es importantísimo, y es cómo volcamos esas soluciones para
atacar un tema social y creo lo pongo primero en la mesa porque en Ecuador tenemos muchos retos ambientales, pero creo que el social de largo es una prioridad. Ambiental, social y económico, porque por supuesto no eres una fundación. Sin lugar a dudas vas a buscar rentabilidad como accionista y como empresa. Pero ¿cómo hacemos que estos modelos de negocio cambien y que le pongas un granito de arena como sector privado a las soluciones emergentes que tiene el país? ¿Cómo te vuelves un actor activo en eso? Y una de las cosas que te vuelve un actor activo es precisamente trabajar en algo que a ti te caracteriza mucho, que es el tema de la sostenibilidad, 1, y 2, el tema de la inclusión. Sí. Y creo que esas dos aristas son supremamente poderosas y pueden ser el alma de una empresa, porque permite que no solamente te vean como una empresa como tal, que factura y que le va muy bien, sino que también observa a su gente como gente y no como un número, que eso es algo que marca la diferencia. Sí, yo creo que hoy día las marcas somos mucho más públicas que privadas, en el sentido de que estamos a merced, a disposición del público en general. Tú el día de mañana te vas a tocar al counter y vas a decir, yo elijo esta compañía porque estamos casi vecinas, 3 compañías a la vez y tú puedes elegir. ¿Qué marca la diferencia en eso? Seguramente si te toca a ti, como Carla, esa compañía en sentimiento, en lo que están haciendo, o si no te toca. Entonces, lo que creo que nos hace especiales a Grupo Entregas es ese espíritu de no solamente hacer las cosas bien, sino para quién lo hacemos y cómo contribuimos con un granito de arena a lo que está pasando en Ecuador y también lo que dejamos de hacer, ¿no es cierto? Mi querida María Paulina, si la logística fuera una metáfora de la vida, ¿qué dirías de ella? Una metáfora. Para mí es ese camino, ¿no? Es ese vínculo y ese intermediario a la felicidad o a la frustración, ¿no? Porque yo puedo entregar un regalo o puedo entregar un contrato o puedo entregar una acta de función. Entonces, ¿cómo ese medio puede ser tan potente para entregarte ese cariño, esa frustración o ese negocio tan esperado? Entonces, ese ser intermediario y ese conectar, creo que nos hace potentes en el sentido de que siempre vas a necesitar conectar para llegar al fin. ¿Eres una mujer fuerte? No, yo creo que soy una mujer auténtica, digamos, ni soy menos fuerte de lo que parece, soy más sensible de lo que mucha gente piensa y creo que cometo muchos más errores de lo que se puede visualizar o que te puedo contar hoy aquí. Entonces, ¿Y dentro de esos errores la mejor enseñanza que has tenido? De mi hijo siempre. Luciano, yo le digo que estoy segura que va a ser abogado o psicólogo. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años, Okay. pero es un alma vieja. Muchas amigas que le conocen de cerca, él está siempre cerca de grandes, ¿no? Entonces, y siempre estas reflexiones de él son como el ancla a tierra cuando tú piensas que estás aprendiendo y que eres un poco más madura. Y cuando sale una personita de 11 años, súper seguro de sí, te dice, mami, solo mira lo que estás haciendo, te aconsejo que hagas esto. Ayer me aconsejaba, porque estoy con una nueva empleada que nos está ayudando en casa, y me decía, yo te aconsejo que hagas esto, porque le va a hacer sentir mejor. Y yo creo que los consejos de Luciano para mí tienen ese quitar el sesgo de en qué posición estás y te hace la parte vulnerable y humana del mensaje concreto de tocar esa fibra, ¿no? De cómo eres mejor persona. Y has topado un tema que a mí me parece súper poderoso y es el de la vulnerabilidad. Sí. Muchas veces a nosotras como mujeres nos dijeron que no nos mostremos vulnerables, porque cuando nos mostrábamos vulnerables nos creían débiles. ¿Qué opinas al respecto? Sabes que yo tengo la dicha, creo que en algunos años atrás posteé algo increíble que me pasa en mi vida, y es que yo he tenido unos hombres tan maravillosos
un día estaba con don Alfonso, un día tomándome una foto y le pasaba a mi papá y le decía, papi, mira con quién estoy. Y me dice, no, pues, 2 cracks. Y ese siempre ha sido mi papá. Wow. Digamos, él siempre me dice, mi niña bonita que no tiene límites. Y mi más grande coach profesional es Boris. O sea, hoy en día reflexionamos, muchas veces no tenemos como las mismas ideas con él, pero nos sentamos, discutimos y en términos humanos de coach, casi siempre la visión de Boris a mí me transmite esa tranquilidad de crecimiento y me ha permitido aprender muchísimo de él. Entonces, yo creo que cuando hablamos mucho de vulnerabilidad, yo me siento tan fuera de ese concepto. He escuchado muchísimo y con atención historias de grandes mujeres que han pasado por eso y llega, pero me siento tan privilegiada y creo que muchas veces como me ve la gente en términos de seguridad, es como me criaron y cómo me llenaron de esa seguridad los hombres. Por supuesto mi mamá, por supuesto las mujeres alrededor de mi familia, pero creo que los hombres tienen un papel o han cumplido un papel fundamental en mi vida de esa seguridad de también tocar la fibra con el hombre. Siempre digo a todas las personas que tratan el género, es súper importante invitar al hombre a la mesa. Sí. Porque si no invitamos al hombre a la mesa, estamos en un círculo vicioso. Tal cual. De nuestro propio entendimiento. Pero si no nos entendemos con ellos, es bien difícil generar esta equidad, porque ellos no lo tienen en el radar. Es un tema súper inconsciente. Y nosotros también no lo tenemos en el radar. Y sabes, creo que una de las cosas que hablábamos al inicio de nuestra entrevista, pero como somos 2 mujeres hablando, podrán entender que podemos saltarnos de una cosa a la otra. Pero lo decíamos al inicio, que qué retador es poder tener esta sociedad entre esposos y también en la parte profesional. Y tú mencionaste algo que a mí me hizo un clic súper grande porque yo también tengo hijastros. Y me encantó cómo los mencionaste, como hijastros, porque generalmente es el hijo de mi esposo o la hija de mi esposo y tienen un nombre y me encanta que lo hayas dicho con todas sus letras porque es la nueva forma de empezar a mirar estas familias que ya no son disfuncionales, sino de alguna forma las que ahora vivimos. Entonces, hoy sí quiero saber, no te vas a ir de este café sin saber cómo trabajas de este equilibrio en la parte profesional con Boris y cómo llegan a elegirse diariamente el uno al otro para hacer ese matrimonio que son. Sabes que yo creo que tiene que ver mucho con complicidad, comunicación y respeto, porque creo que la complicidad nos caracteriza a los dos. Podemos estar en un día muy tenso y yo le mando un WhatsApp que tenga que ver, que le rompe el esquema o él hace viceversa conmigo. Y creo que eso marca esa autenticidad. ¿Un WhatsApp qué, por ejemplo? Mi hijo ayer nos dijo, no, mami, eso no está bien, eso es 3X. Pero claro, es un tema auténtico, de vivencias auténticas que es un código de reflexión, de rompe el esquema un momento, respira. En muchos de los casos, si estuviera en una corporación, seguramente sería irme a tomar un café y respirar un rato porque me estoy ofuscando. Pero creo que ese código de complicidad que prevalece en nuestra relación desde la casa hasta la oficina, creo que es invaluable. La comunicación, porque tratamos de siempre ir a la cama sin una pelea de por medio, y eso es fundamental para nosotros porque es cómo nos volvemos a conectar como seres humanos, no como mi socio, lo que estás haciendo. Y el tema de respeto, porque creo que el gran reto en parejas, tú me decías hace un momento, yo no podría. No pudimos. ¿Sabes lo que es batirte con el ego? Ajá. ¿En qué momento le permites brillar a la persona? ¿En qué momento él te permite brillar? ¿En qué momento esto es un acto generoso de ceder las posiciones y respetar y admirar el camino del otro? Y creo que eso todos los días nos replanteamos con Boris y yo aplaudo muchísimo su camino. Y algo que siempre admiro es que él aplaude mi camino, también de la misma manera como yo aplaudo el suyo. Entonces creo que esa parte
no negociable, y alguien, sobre todo cuando has vivido de un cierre de un emprendimiento, y ahora te digo, siempre que hagas un emprendimiento, y ese es mi consejo para los que emprenden, imagínate el propósito que tiene tu socio o tu socia, porque si no comparten ese propósito es muy difícil. Y al ser esposos, eso no es cuestionable. Tenemos una misma mirada en ese sentido. Entonces, si desliga uno un poquito de ese ego y de esa posición de poder, uno logra ver que el propósito es uno solo. Mi querida María Paulina, ¿qué le dirías tú a la versión de 20 años atrás que estaba soñando con todo esto? ¿Cómo sería tu conversación con ella y qué palabras le recordarías? Yo le recordaría algo que es, qué bueno que te sigues amando, qué bueno que te gusta brillar, pero también hacer brillar a las demás. Y qué lindo es, ten confianza porque el camino es lleno de victorias, muchos desafíos, pero lleno de victorias. Me encanta eso. 3 cosas que no pueden faltar en la vida de María Paulina para tener ese equilibrio. ¿Cuáles son? Para mí, mi familia, yo creo que la paz de poder contribuir con algo más grande, que es para mí la parte social es súper importante. Y yo creo que ese equilibrio entre buscar un buen negocio y ser buenas personas, porque esa para mí, si hay un negocio que toca a las personas o que deslegitima al otro, no es un negocio para mí. Y creo que eso es importantísimo. Si alguien quisiera escribir un libro con la historia de tu vida, ¿cómo pedirías que se llame ese libro y qué escritora te gustaría que lo escriba? ¿Qué escritora me gustaría que escriba? Bueno, yo creo que me gustaría mucho de pronto la visión de un hombre. Wow. A mí me encanta, y voy a poner un nombre de un escritor ecuatoriano porque creo que es importante volverlo a como retomar Para mí, por ejemplo, Eduardo Galeano tiene esta convicción de poder ser auténtico, de poder ser a veces inclusive rayar en un tema, yo diría que muy cotidiano, y que pudiera contar esta historia de más allá de la persona, transversalmente de ese camino, ¿no? Entre haber fracasado y buscar que al final del día ojalá yo esté tomada de la mano con Boris de los 80 años contando esta historia. Entonces creo que me gustaría muchísimo eso. ¿Y qué nombre tendría el libro? No sé. No, esa sí me cogiste desprevenida, pero no sé, intentaría ser como, no sé, para mí esa alma o la mujer que encontró sentido tras una relación, porque para mí este transversal es la base, o sea, a partir de eso, y no sé si has escuchado la letra de Bendita tu luz, siempre le dedico a Boris porque es como cuando te encontraste solo en el camino y te dio la vuelta el mundo de todo. O sea, yo en un año estuve con negocio, casada, con casa nueva, con hijo. Y con 2 hijastros. Y con 2 hijastros en el camino. Bueno, 2 hijastros vinieron desde antes, porque obviamente mi relación con Boris tuvo un proceso de más o menos 3 años. Entonces, ese caminar creo que fue una transformación. Me encanta. ¿Sí? Me encanta, y creo que esa parte tan linda de reconocer que solas no podemos, que es maravilloso poder tener un equipo, que es maravilloso poder elegir diariamente a la persona que te acompaña en tu vida y también en tu vida profesional. Sí. Mi querida María Paulina, ya casi cerrando esta entrevista que me encanta, ha estado buenísima, me gustaría que le digas un mensaje a las personas que nos están mirando, hombres o mujeres, que tal vez tienen ese deseo de emprender y que por alguna razón algo les limita, algo les frena y esos pensamientos están boicoteando su vida. ¿Qué les dirías para que tomen la decisión de ir tras lo que desean hacer? Yo le diría que si tienen una pasión y un propósito
extremadamente establecido, esa convicción de que no te deja dormir a pesar de los miedos, no hay nada más poderoso que eso. Muchas veces en lo económico estamos tambaleando y casi sudando la gota gorda por cada mes, pero esa pasión y ese propósito te permite brillar y te permite hacer ese camino que cuando están en esa quebrada así a punto de desfallecer, solamente el propósito que tengas de tu vida y ese propósito de ese negocio con un camino recto de a dónde quieres ir, te va a permitir retomar fuerzas y seguir adelante. Me encanta. Gracias, gracias, gracias María Paulina por contarnos un poco de tu vida. Muchísimas aquellas gracias cosas que son importantes para ti. Gracias por compartir este momento, por darte un tiempo. ¿Y en dónde te pueden encontrar las personas que quieran seguirte en redes sociales? Eres de las personas más influyentes de nuestro país, así que van a aprender muchísimo en su cuenta. Bueno, yo en realidad soy muy orgánica. Yo utilizo mucho la red de LinkedIn porque creo que es una red en donde los empresarios podemos visibilizarnos y podemos también tocar esa fibra de vulnerabilidad en el momento que necesitamos. Así que ahí, María Paulina Romo Mosquera, solamente entran a ese perfil y estoy con muchísimo gusto en lo que pueda ayudarles. Estoy encantada de poder apoyarles. Muchísimas gracias María Paulina y muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Recuerden que es súper importante poder compartir. No se queden con la información ustedes solos. Compartan a alguien que crean que este mensaje le puede llegar a lo más profundo de su corazón. Soy Carla Sarmiento Dávila y ha sido un honor poder compartir con ustedes este episodio. Nos vemos la siguiente semana.